Y la situación con las hijas de Fernando Villavicencio, el tema este legal que ha interpuesto Jordán, en fin, hay tensión en el Ecuador entre la denuncia de amenazas y batalla legal. La denuncia de Amanda Villavicencio, para ponernos en contexto. En una reciente y sentida entrevista para Radio Sucesos, Amanda Villavicencio, hija de el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, que sufriera un magnicidio, denunció públicamente haber recibido nuevas amenazas por parte de Javier Jordán. Con un tono que oscilaba entre la indignación y la impotencia, Villavicencio señaló que estas acciones no solo violan las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas del magnicidio, sino que representan un ataque directo a su integridad como mujer, hija y periodista. Amanda cuestionó duramente la falta de institucionalidad en el país, señalando que mientras las víctimas indirectas de un crimen de Estado viven bajo asedio, los entes gubernamentales parecen eludir su responsabilidad de garantizar justicia y seguridad. Vayamos a mirar. El día antes de ayer recibimos nuevamente amenazas de Javier Jordán, violando totalmente las medidas que tenemos a nuestro favor. Y amenazándonos como personas, como hijas, como mujeres, como periodistas, amenazando a nuestra familia también. Y claro, no sabemos, no sé cómo esta frase, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Porque es ridículo realmente tener que vivir así. Nosotras somos las víctimas indirectas de un magnicidio. Pero no es un crimen solo contra esta familia. Está pasando algo grave en el país. Pero escucho que los funcionarios del gobierno siguen sin entender que es su responsabilidad y no pueden solo decir que es culpa de todos los demás que les odian. Así es, ¿no? Todos me odian, entonces no es mi culpa, todos me odian. Ustedes son gobierno, ustedes tienen la responsabilidad, tienen la autoridad y también el deber de garantizar justicia, verdad y responsabilidad en todo, pero este caso, como estoy repitiendo ya algunas veces, ha marcado una diferencia en la historia del Ecuador. ¿Por qué el cuestionamiento al rol del Estado? La activista y periodista enfatizó que la situación actual ha sobrepasado los límites de lo tolerable al citar la icónica frase: ¿y ahora quién podrá defendernos? Villavicencio puso de relieve la orfandad que sienten las víctimas frente a un sistema de justicia que percibe como ineficiente. Su crítica se extendió a los funcionarios del gobierno, a quienes acusó de no entender que la garantía de la verdad y la responsabilidad recae sobre sus hombros. Para las hermanas Villavicencio, el caso de su padre marcó un antes y un después en la historia del Ecuador y consideran que la impunidad de quienes señalan como autores intelectuales es una afrenta a la memoria del país. La respuesta de Javier Jordán: acusaciones de linchamiento. Miren ustedes, ante ese escenario, la postura de Javier Jordán ha sido de un rechazo tajante a las acusaciones de amenazas. Jordán califica como un ejercicio de cinismo la actitud de las hermanas Villavicencio, argumentando que ha sido él la verdadera víctima de un linchamiento mediático orquestado durante meses. Según su visión, las constantes etiquetas de narcopolítico, mafioso y vinculado al crimen organizado difundidas en redes sociales y medios de comunicación se han realizado sin el sustento de una sentencia en firme ni pruebas fehacientes. Jordán sostiene que estas declaraciones han tenido el único objetivo de destruir su honra y la de su familia, a quienes también se ha estigmatizado públicamente. Por otra parte, el traslado del conflicto a los tribunales. Lejos de aceptar las acusaciones de intimidación personal, Jordán afirma que su respuesta se enmarca estrictamente dentro del Estado de Derecho. Ha manifestado que no responde con violencia ni amenazas, sino a través de la vía legal mediante la representación y presentación de demandas por difamación y daño moral. El punto de quiebre en esta narrativa se centra en un desafío directo. Jordán cuestiona si sus acusadoras tendrán el valor de sostener tales señalamientos ante un sistema de justicia independiente donde la carga de la prueba sea el factor determinante y no la narrativa mediática. Tensión en Ecuador. Entre la denuncia de amenazas y la batalla legal. La denuncia de Amanda Villavicencio.
En una reciente y sentida entrevista para Radio Sucesos, Amanda Villavicencio, hija del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, denunció públicamente haber recibido nuevas amenazas por parte de Xavier Jordán. Con un tono que oscilaba entre la indignación y la impotencia, Villavicencio señaló que estas acciones no solo violan las medidas de protección dictadas a favor de las víctimas del magnicidio, sino que representan un ataque directo a su integridad como mujer, hija y periodista. Amanda cuestionó duramente la falta de institucionalidad en el país, señalando que, mientras las víctimas indirectas de un crimen de Estado viven bajo asedio, los entes gubernamentales parecen eludir su responsabilidad de garantizar justicia y seguridad. El cuestionamiento al rol del Estado. La activista y periodista enfatizó que la situación actual ha sobrepasado los límites de lo tolerable. Al citar la icónica frase, ¿y ahora quién podrá defendernos?, Villavicencio puso de relieve la orfandad que sienten las víctimas frente a un sistema de justicia que percibe como ineficiente. Su crítica se extendió a los funcionarios del gobierno, a quienes acusó de no entender que la garantía de la verdad y la responsabilidad recae sobre sus hombros. Para las hermanas Villavicencio, el caso de su padre marcó un antes y un después en la historia del Ecuador, y consideran que la impunidad de quienes señalan como autores intelectuales es una afrenta a la memoria del país. La respuesta de Xavier Jordán: acusaciones de linchamiento. Ante este escenario, la postura de Xavier Jordán ha sido de un rechazo tajante a las acusaciones de amenazas. Jordán califica como un ejercicio de cinismo la actitud de las hermanas Villavicencio, argumentando que ha sido él la verdadera víctima de un linchamiento mediático orquestado durante meses. Según su visión, las constantes etiquetas de narcopolítico, mafioso y vinculado al crimen organizado, difundidas en redes sociales y medios de comunicación, se han realizado sin el sustento de una sentencia en firme ni pruebas fehacientes. Jordán sostiene que estas declaraciones han tenido el único objetivo de destruir su honra y la de su familia, a quienes también se ha estigmatizado públicamente. El traslado del conflicto a los tribunales. Lejos de aceptar las acusaciones de intimidación personal, Jordán afirma que su respuesta se enmarca estrictamente dentro del Estado de Derecho. Ha manifestado que no responde con violencia ni amenazas, sino a través de la vía legal mediante la presentación de demandas por difamación y daño moral. El punto de quiebre en esta narrativa se centra en un desafío directo. Jordán cuestiona si sus acusadoras tendrán el valor de sostener tales señalamientos ante un sistema de justicia independiente, donde la carga de la prueba sea el factor determinante y no la narrativa mediática. En conclusión, un país dividido por la narrativa y la ley. Este enfrentamiento pone de manifiesto la profunda polarización que atraviesa la sociedad ecuatoriana tras el magnicidio de Fernando Villavicencio. Por un lado, se encuentra el dolor y la demanda de justicia de una familia que se siente desprotegida por el Estado. Por el otro, la defensa de la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre de quien exige que las pruebas hablen en los tribunales. En última instancia, será la justicia, si logra demostrar su independencia, la encargada de determinar si estamos ante un caso de persecución sistemática a las víctimas o ante una extralimitación en la libertad de expresión que ha vulnerado derechos individuales. En conclusión, esta confrontación, este enfrentamiento, mis queridos ecuatorianos, pone de manifiesto la profunda polarización que atraviesa la sociedad ecuatoriana tras el magnicidio de Fernando Villavicencio. Por un lado se encuentra el dolor y la demanda de justicia de una familia que se siente desprotegida por el Estado. Por el otro, la defensa de la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre de quien exige que las pruebas hablen en los tribunales. En última instancia, será la justicia, si logra demostrar su independencia, la encargada de determinar si estamos ante un caso de persecución sistemática a las víctimas o ante una extralimitación en la verdad y en la libertad de expresión que ha vulnerado derechos individuales. ¿Hasta dónde llega esto? Es el Estado el que tiene que garantizarle tanto a Amanda como a Xavier Jordán una justicia transparente. Es el Estado el que ya debió de haber visto quién es el autor intelectual del magnicidio de Fernando. No se puede quedar esto en el limbo, ecuatorianos. La verdad siempre tiene que relucir. Creo que en la justicia ecuatoriana ya no se puede. Pues habrá que ir a la justicia internacional, porque tampoco pueden coger y blum, blum, blum a alguien
involucrado, no involucrado, periodista de investigación, no de investigación, lo que sea, un ser humano, no puede quedar en la impunidad un crimen de tal magnitud que fue un trampolín político para que llevara y llegara a la presidencia el señor Noboa, porque él no era nada, no era nadie. Entonces, ¿qué nos pasa, ecuatorianos, frente a esto? Le echaron la culpa a los correístas, pero hasta ahí pasó y hasta ahí llegó. ¿Y cuándo terminan de investigar esto? Ya va algún tiempo, ya es hora. Es hora de saber la verdad. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.